42 minutos. Está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de telereportaje la doctora Hilda Santos Padrón, diputada por el Partido Verde Ecologista. Ella nos ha hablado, nos ha pedido estar aquí en el programa para platicar, pues sobre todo sobre estas acusaciones que hay hacia ella, ¿verdad? Y que tienen que ver precisamente para cuando estuvo en el ISET. Bienvenida, me da gusto recibir aquí a la diputada Hilda Santos Padrón. Pues muchas gracias por el espacio, Chuy, Manuel, se los agradezco mucho. Le comentaba a amigos ahí en el partido y en Fracción que es la primera vez que vengo a su programa y se los agradezco mucho y estoy muy honrada por estar aquí. Pues al público, pues aquí estoy, de frente, con el programa que considero debe ser el adecuado en el momento preciso y para decir las cosas de manera abierta, transparente y correctas. Acusaciones fuertes sobre Hilda Santos Padrón. Sí, acusaciones fuertes, infundadas y atendidas de parte de nosotros. Pero hay una realidad. No, las 3 acusaciones más fuertes que ellos interpusieron, las atendimos en su momento, por la vía que se tenía que atender. Yo soy una mujer de trabajo, soy una mujer dedicada a la administración pública de manera muy respetuosa y muy seria, y por eso los señalamientos que siempre me han hecho los he atendido con la mayor celeridad, pero también con la mayor discreción posible para no llevarlos a un plano mediático, simplemente llevarlos al plano de la autoridad competente, que es quien tiene la voz autorizada para decidirlo. Entonces, ¿qué pasó? En el 2007, 2008 había un fideicomiso, había, unos dicen 436 millones, otros 460 y tantos millones de pesos que luego ahora ya no están y que en el 2008 se fueron desapareciendo. ¿Qué sucedió? Mire, el fideicomiso nace en la administración de Roberto Madrazo. Él lo crea. La primera inversión que se hace son 40 millones de pesos a ese fideicomiso. Antes de esa fecha no había fideicomiso. Así es. Y lo crea y usted sabe que un fideicomiso se crea con objetivos muy precisos. Si usted también recordara, en esa época, ya no me remonto a más en atención a que estamos en su programa, pero cuando gusten y lo podemos platicar más ampliamente, los estudios actuariales desde que nace el instituto habían dicho que el instituto nació con una crisis importante. Veníamos de pensiones civiles del Estado, en el 84 se crea el instituto, ya traía una masa laboral importante, pero no hubo recursos de esa masa laboral que transitaran ni en una cuenta ni en un fideicomiso. El valor de esos trabajadores no fueron entregados a la nueva institución. Y se crea con un estudio actuarial de aquellas épocas sin proyección actuarial. Era simplemente unas medidas paramétricas de 5 años y desde entonces, desde el 85, el primer estudio actuarial que se hizo, dijo, esto hay que reformarlo y transformarlo. Y vinieron una serie de estudios que siempre estuvieron señalando la necesidad de cambiar la estructura financiera del instituto, y eso requería una reforma que no fue atendida puntualmente por los señalamientos y recomendaciones de los actuarios a quienes le tendríamos que haber escuchado adecuadamente todas las instancias que teníamos que ver con esto. Entonces, en esa administración, ustedes recordará que quisieron pasar a los trabajadores al Seguro Social por recomendación también del estudio actuarial. Los trabajadores se movilizaron, presionaron muy fuerte y la decisión fue no transitar hacia el Seguro Social, sino fortalecer al instituto y crear ese fideicomiso por primera vez con 2 objetivos. Uno, atender esos 2 reclamos que habían, que tuvieran créditos a corto plazo, porque ya no se daban tampoco, y que pudieran sostenerse las pensiones. Y el segundo objetivo es que el gobierno del Estado pudiera mejorar su calificación financiera, porque el sistema de pensiones es importante en la calificación de las financieras para la posibilidad crediticia del Estado, y eso le da certidumbre. Manuel Andrade
Tengo entendido que con las aportaciones que daban, incluso no eran suficientes para poder sostener todo esto. O sea, paliaba el problema, pero no lo solucionaba. Así es. Desde entonces, desde que se crea, primero era una generación joven. No demandaban servicios de salud de manera importante y no habían muchos, aunque venían de pensiones de civiles, todavía tenían una bondad en esa generación para iniciar su proceso de jubilación, porque tenía 20 años, la mujer se iba a empezar a jubilar a los 25 y el hombre a los 30, y habían recursos. Y esos recursos de manera no asertiva, se empezaron a invertir en las prestaciones médicas, y usted recordará que el centro médico se consideraba en aquella época casi un centro médico privado, por lo que daba, o sea, no se cuidó la eficiencia en la aplicación de los recursos en las prestaciones médicas, pero además los alcanzó el tiempo en dos grandes transiciones en la parte médica, la transición epidemiológica y la transición sobre todo tecnológica en la atención de enfermedades de alto costo. Y entonces empezó a haber una gran crisis, pero como todavía el sistema de pensiones no estaba realmente agotado, financiaba prestaciones médicas y ahí la iban llevando hasta el año en que necesitan transitar al seguro, que les dicen van a la que llevar. Ese estudio dice el 2006 se acabaron todo. Entonces, ¿qué hace Roberto Madrazo y Andrade? Inyectar recursos. ¿Qué quiere decir el 2006 se acabaron todo? Que lo que recaudas no te alcanza para cumplir con las obligaciones que tienes en el sistema de seguridad social. Se agota el sistema. Una cosa es no te alcanza y otra cosa es se lo acabaron. Así es. Son dos cosas diferentes. Desde luego, dependiendo de la connotación, son diferentes. En el caso de nosotros, en el sistema actuarial, dice, se agotan o se acaban los recursos para cumplir con tus obligaciones. Es decir, cuando tus 2 vías o 3 fondos que tú tienes que recaudar, esos 3 fondos tienen que ir para garantizar las prestaciones a las que tú estás obligado. Prestaciones médicas, prestaciones sociales, prestaciones económicas. Dentro de las prestaciones económicas están los créditos a corto plazo, los hipotecarios, etcétera, y la más importante dentro del sistema, sin despreciarlas a las otras, es garantizar las pensiones de la generación. Cuando lo que recaudas en esos fondos no alcanza, se agota o se acaba el sistema y hay que reformar. Y para pensiones, como la generación es joven y no se pensionan, se empiezan a acumular esas aportaciones que deben de ir a pensiones, y eso es lo que van creando los fondos de inversión y se van retroalimentando en unas proyecciones actuariales que se deben de hacer a 100 años para garantizar esa sustentabilidad. Cuando no hay un estudio de origen, como no hubo para el sistema, empiezan a atropellar desde el inicio. Si tu primer escenario fue 5 años, quiere decir que lo que calculaste es para que te alcanzara 5. Si el siguiente escenario tampoco de actuarial, que fue la siguiente despacho que lo hizo al instituto, tampoco lo hace en el escenario de 100 años, sino utiliza medidas que en aquella época eran comunes. ¿En qué fecha fue eso? En el 90 más o menos, entre los años 90 le diría, porque fueron 10 estudios actuariales en los 90 que se realizaron. Sin embargo, todos, a pesar de sus deficiencias, siempre señalaron que este sistema, como estaba concebido, no iba a tener sustentabilidad y mucho menos se podía aspirar a él que fuera un sistema perenne, es decir, que alcanzara para que toda la generación de trabajadores transitara durante toda su vida laboral hasta verse jubilado. Salvador Neme era el gobernador del estado. Así es. Y entonces, al no atenderse, pues empezaron las crisis, hasta que la crisis realmente hace un estallamiento. Eso sucede en el año en que me toca a mí llegar al instituto, en el 2007, cuando yo hago el primer estudio actuarial de mi administración como directora. El sistema estaba agotado, no alcanzaba para financiar las prestaciones médicas y para pensiones. ¿Habían 400? No, había recaudación de cuotas obrero, y que son las cuotas obrero patronales que las dan los trabajadores y las del patrón que las da el gobierno. Yo sé que habían 436 millones. Y habían 436 millones financiados, o sea, aportados por el gobierno del estado
de Manuel Andrade y de Roberto Madrazo, que crearon ese Instituto Roberto, lo fortalece Manuel, y ya viene ese dinero, ¿para qué? Para pagar crédito, dar para créditos a corto plazo. Dinero fideicomiso. Dinero fideicomiso. Estaba fideicomisado, tenía dos objetivos el fideicomiso, los créditos y el pago de pensiones. Es decir, se previó que cuando esto no alcanzara, como no hubo reforma, se financiara con el recurso que se estaba acumulando en el fideicomiso. En el 2007 usted recordará que vino la gran inundación. Sí. Entonces, el Comité Técnico de Financiamiento autorizó que del fideicomiso, que era uno de sus objetivos, los créditos a corto plazo, apoyáramos a los trabajadores, y se dieron más de 2.500 créditos con ese recurso. Ese recurso se entregó a los trabajadores. ¿Créditos a fondo perdido? No. Todos esos créditos fueron, como está en la ley del instituto, a 2 años, y en los 2 años se retiene del trabajador, con sus intereses fueron recuperados al 100%. ¿Y qué se hizo ese dinero? Y en el 2010 vino la gran crisis. En el 2010 o atendíamos las prestaciones médicas o pagábamos pensiones. Esa era la gran decisión. No había ya recursos, lo que aportaba el gobierno del estado y lo que aportaban los trabajadores no alcanzaba para atender las dos situaciones. Entonces, acuérdese que el instituto había pasado de ser un órgano descentralizado a un órgano desconcentrado. Las facultades de la Junta de Gobiernos estaban en la Secretaría de Administración y Finanza, y ahí había un comité técnico. Mi obligación como funcionaria que administraba el sistema fue presentar los escenarios, y se tomó la decisión que lo que se recaudara, porque había que privilegiar la vida y la función en la oportunidad de la atención, era todas las prestaciones médicas. Lo que recaudáramos aquí para este año iba a ser para prestaciones médicas, y las pensiones que se tenían que dar a partir de ese año tenían que darse primero utilizando la reserva, porque en ese momento el gobierno del estado no tenía los recursos suficientes para dar una aportación extraordinaria de esa naturaleza. Y mi propuesta, debo señalarla, fue reformar inmediatamente. ¿Por qué no? Después de la pausa hablamos de esta propuesta. ¿Cómo no? Estamos con la doctora Hilda Santos Padrón. Ahora regresamos. XH